en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Enamóranos, Jesús. Quiero entregarte mis sueños. Tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Y quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Y que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Y cámbiame, renuévame. Enamórame, sí, enamórame, oh Jesús, enamórame de ti, Señor. Enamóranos con tu espíritu, con tus cuerdas de amor. Jesús, enamóranos.
enamóranos más, cada día más de ti, Señor. Queremos corresponderte a ese amor tan bueno, a ese amor tan perfecto que tú nos das, Jesús. Lo único que quiero es cuando ves mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicien cosas que la pena no valdrán, afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Sí, es nuestro deseo como iglesia, Jesús, es nuestro anhelo. Hola familia, bendiciones, qué gusto saludarlos nuevamente a través de la distancia y por estos medios. Les invito para que se pongan cómodos allí en sus casas y tomemos este tiempo de reflexión. Nos tomemos unos minutos para reflexionar un poquito en la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te bendecimos, te damos muchas gracias por tu gran amor, por tu fidelidad y por tu gran misericordia, Dios. Bendice tu palabra, Señor, en este momento. Danos el discernimiento, la sabiduría para entender, Señor, todo lo que tú tienes aquí en tu palabra para enseñarnos, para guiarnos, soberano Dios. Te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles un poquito sobre David. Todos conocemos la historia de David, ¿cierto? Todos sabemos de este gran hombre, un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Yo he analizado un poquito y siempre he pensado, ¿cómo hace un hombre conforme al corazón de Dios? Este David era un teso, David era un duro, siempre lo he pensado. Y estos días que he estado con mis papás leyendo un poquito sobre la historia de David, nos hemos ido dando cuenta que realmente sí era un duro este David, era tremendo. Y analizando un poquito conforme al corazón de Dios, me ponía a pensar, ¿qué vio Dios en el corazón de David? Dice la palabra que él le dijo a Samuel que no se fijara en su físico, que no se fijara en lo que había por fuera, porque él ya se había fijado en qué había dentro
del corazón de David. Vamos a estudiar o vamos a hablar un poquito sobre algunas de las características de David. Eran muchas. David tenía muchas características, muchas cosas buenas en la vida, ¿cierto? Vamos a mirar 3 de ellas en esta noche. Analizarlas un poquito, vamos a hablar un poquito de estas 3. Escogí 3 características de David. Vamos a mirar. Los invito al libro de Samuel, Primera de Samuel 17, 28. Primer característica, la humildad. Vamos a ver si había humildad en el corazón de David. Primera de Samuel 17, 28. Vamos a mirar qué dice. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién le has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire, David, a pesar de que ya David allí, en este momento ya el profeta Samuel había ido a la casa, lo había ungido, porque Dios ya le había mostrado, ya Jehová le había mostrado a Samuel que ese era el que él había escogido, ¿cierto? Que ese era el que él había escogido. Entonces, él todavía, a pesar de todo eso, todavía seguía ya con su trabajo, con lo que el papá le había encomendado, con lo que Isaí le había encomendado. Entonces, él no había dejado de ir a pastorear. El hecho de que ya Samuel lo hubiera ungido, él no dijo, no, ya soy el ungido de Dios, ya Jehová me escogió a mí, ya me eligió a mí, ya vayan ustedes, apacienten las ovejas, eso es trabajo de pastorcitos, eso no es para mí, yo ya soy el escogido de Dios, el ungido de Dios, entonces ya fui el separado de Dios. No, él no se midió en eso, él siguió siendo humilde, obediente, y siguió con su trabajo común y corriente como si no hubiese sucedido nada. Entonces, a pesar de todo esto, David siguió siendo, a pesar de que había sido el ungido de Dios, siguió con su vida normal. Entonces vemos que sí, había humildad en él. Él no se sintió pues el más, no, porque fue elegido entre sus hermanos. De 8, él fue el elegido, el que Dios escogió. Él no hubo soberbia en su corazón, no tuvo nada de esto, no se engrandeció. Entonces vemos que había humildad. Veamos el 18:23. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? ¿Os parece? Mire, se creía poquito, se creía pobre, humilde allí, ¿cierto? Y en esta ocasión es que el rey le manda a David, Saúl le manda a decir, a engañarlo, que le iba a dar a la esposa, a la hija como esposa. Pero él dice, no, ¿quién soy yo? Yo soy poca cosa, soy pobre, no tengo nada. Dice, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno? O sea, para él ser yerno del rey Saúl era privilegio. Pero no, él dice, no, yo no. ¿Cómo me va a elegir a mí? ¿Cómo me va a elegir a mí como su yerno? Si yo soy un hombre pobre, pues, no tengo nada. Y él es el rey, ¿cómo va a ser yo el yerno de él? Entonces David no perdió su humildad, ¿vio? Si en este tiempo me hubieran dicho a mí, a uno de nosotros, iba a ser la nuera del presidente, qué privilegio, no, pues, la más, Marlene, ¿cierto? Se había engrandecido, enorgullecido nuestro corazón, había saltado de alegría. Entonces, Dios busca en nuestro corazón humildad, pero humildad de la de verdad.
Humildad esa que se inclina, humildad de esa realmente que sale de nuestro corazón hacia todos, hacia Dios, hacia nuestros seres amados, en nuestros empleos, donde estemos, que siempre nos caracterice esa humildad. ¿Listo? Vamos a ver entonces ahora la segunda característica que queremos que veamos de David. David se sujetó a la autoridad. David se sujetó a la autoridad. Vamos a mirarlo. Vamos a mirar Samuel 18:11, que nos dice: y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David se evadió 2 veces. O sea, lo hizo 2 veces. Cuando Saúl se sentía atormentado allí, con angustia, desespero, que se desesperaba horrible, entonces él mandaba llamar a David, que tocara el arpa, porque así se calmaba y este espíritu se iba. Tenía que valerse de David. Entonces David iba pacientemente, con su humildad que lo caracterizaba, iba allí, le empezaba a tocar suavemente, a adorar a Dios a través de este instrumento, y así este espíritu se iba y dejaba en paz a Saúl. Pero mire, Saúl estaba con rabia, con celos ya allí en su corazón, y lo que quería era matar a David. 2 veces intentó hacerlo, y David, ¿qué hacía? Simplemente esquivaba, simplemente se esquivaba. Pero seguía allí, porque él decía: es la autoridad, es mi autoridad. Y se sometió, se sujetó, a pesar de esto. Otro, en manos de otro, dice: no, que se angustie, que se desespere, entonces me va a mandar para acá, es que hoy me va a matar, va a intentar matarme. No, usted no. Él se sujetó a pesar de las circunstancias, a pesar de que él lo miraba quizás con desprecio, con rabia en su corazón. Pero David no se fijaba en eso. David, con su humildad, iba, se sentaba o se paseaba por su habitación, porque sabía que al tocar, adorar a Dios, eso le iba a dar paz al rey Saúl. Entonces vemos cómo se sujetó a la autoridad, que era el rey, y si él mandaba, había que hacerlo, a pesar de que su propia vida estuviera en peligro, ¿cierto? Entonces esto nos da a entender y nos enseña muchas cosas, que nosotros debemos respetar nuestra autoridad, las autoridades que Dios ha puesto, todas las autoridades que Dios ha elegido, que Dios ha permitido que estén para que nos gobiernen, sean buenos, sean malos, nos debemos sujetar. Debemos estar ahí para llevar a cabo todas las normas, las leyes que ellos pongan, sean buenas, justas o no sean justas, nos sujetamos, porque fue lo que David hizo. Será bueno el rey o no sea bueno, tome buenas decisiones o no tome buenas decisiones, se sujetó, a pesar de su propia vida. A pesar de su propia vida, lo hizo. Entonces, ¿qué nos enseña acá Dios a través de David? Que nos debemos sujetar. Yo siempre he escuchado: pero es que este presidente, pero es que aquel, pero es que yo no hago esto por esto o aquello, pero es que ellos roban, pero es que aquello no. David se sujetó, fuera buen rey o no fuera buen rey. La autoridad, me sujeto, soy obediente, porque tenía temor de Dios en su corazón, porque quizás su papá le había enseñado que había que sujetarse, que había que obedecer.
Él allí se sujetó, obedeció, porque simplemente era el rey. Entonces, ¿qué era lo que él hacía? Entre todos estos ataques, entre todo lo que le sucedía, esquivaba y se fortalecía en el Señor. Esquivaba cada problema, cada dificultad y se fortalecía en el Señor, sin juzgar al mandatario. ¿Amén? Entonces, sujeción a la autoridad nos enseñó Dios a través de la vida de David. ¿Amén? Vamos a mirar qué dice 19:11. Primera de Samuel 19:11. Dice: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Milcal, su mujer, envió a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Imagínense, hermanos. No solo trató de matarlo 2 veces cuando lo llamó allá con su lanza, sino que así muy descaradamente y atrevidamente manda a matarlo en la casa de él, donde estaba con la esposa, porque ya se había casado con Milca, la hija de Saúl. Y aún allí se atrevió a mandar sus criados, sus empleados, para que lo matasen. ¿Sí ve? Pero aún así David simplemente otra vez esquivó, se hizo a un lado, se fue, se fortaleció en el Señor y se fue. Esquivó los problemas, las dificultades, con sujeción. No maldijo. Digo, pero que otra vez ya, la tercera vez, no. Otra vez se hizo a un lado, se llenó de la fortaleza de Dios y se fue. ¿Amén? Eso es lo que debemos de hacer nosotros, mis hermanos. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Que esquivemos cada dificultad, cada tropiezo en la vida. En esta tierra muchas dificultades tenemos y vamos a tener. Pero Dios nos enseña que así como David lo hizo, en cada dificultad esquivaba, se fortalecía y se iba. Sin renegar, sin maldecir. No. Se fortaleció y se fue, sin dejar de reconocer que era su autoridad, el rey. Bien, vamos a la tercera. Vamos a la tercera característica del rey David. No dio lugar al odio ni al rencor. A pesar de todo lo que le pasó, mire, porque después de que David fue ungido por el profeta Samuel, le empezaron a pasar una serie de cosas. Empezó a ser perseguido, nada más y nada menos que por el rey de Israel, la persona al cual él más respetaba, la persona a la que él se sujetaba. Entonces empieza a ser perseguido. Empieza todas estas dificultades que tuvo que sufrir David, porque no fue una, no fue solamente allí cuando lo trató de herir con la lanza, que fueron 2 veces, ni cuando lo manda a buscarlo a la casa para que lo maten allá en su cama, quizás mientras dormía. No fue solo eso, fueron muchas, de ahí para allá, muchas cosas más. Tuvo que huir, tuvo que estar en el desierto, tuvo que pasar necesidad, frío, hambre, escasez de muchas cosas. Dormir en cuevas, en el desierto, en mitad del desierto, quizás bajo la lluvia, bajo el agua, porque lo estaba persiguiendo Saúl para matarlo, para quitarle la vida. Ni siquiera era para cogerlo, llevarlo preso a Israel, sino que era para quitarle la vida. Con todo su ejército se vino tras de él a quitarle la vida, porque Saúl seguía con esa cosita en su corazón y él lo que quería era acabarlo, quitarlo, matarlo. Pero David estaba allí cada día
luchando por su vida, y no solo luchando por su vida, ayudando a otras personas, siendo honesto, trabajador, honesto. O sea, son muchas cosas que tenía él, ¿cierto? Pero vemos que no dio lugar tampoco en su corazón para el odio, para el rencor. No lo había. Dice 2 Samuel 1, 23 al 27. Vemos que nos muestra Dios allí del corazón de David. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables. Allí estaba hablando David. Allí ya Saúl y Jonatán, el hijo de Saúl, habían muerto en una guerra. Allí habían perdido la vida. Entonces llega uno de estas personas que iba por allí y le avisa a David: mire, rey Saúl y su hijo Jonatán murieron, fallecieron, les quitaron la vida. Entonces David está allí hablando y preguntando y dice: Saúl y Jonatán, está hablando de Saúl y de Jonatán, dice: Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones, hijas de Israel. Llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba nuestras ropas con ornamento de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Mire, cuando yo leía esta parte, yo me estremecí. Oye, este David era un duro. Este David tenía realmente todo el amor de Dios en su corazón. ¿Cómo se viene a expresar así de una persona que lo único que quiso durante tanto tiempo fue quitarle la vida, fue amargarle la existencia? Lo único que hizo David fue huir y correr y esconderse. Pero cuando le llevan la noticia que Saúl había muerto y que Jonatán, su amigo, también había muerto, dice la palabra que rasgó sus vestidos, entró en ayuno y lloró amargamente por ellos. Y aún les pide a las mujeres que lloren por él, que lloren por Saúl, quien las mantuvo, quien se preocupó por ellas. Él no dijo: bueno, ya lo mataron, ahora sí, soy libre, ahora sí puedo andar por donde quiera. No, porque David no había dado lugar en su corazón a odio ni a rencores. No fue poquito por lo que pasó, no, fueron muchas angustias que vivió por culpa de Saúl. Pero mire lo que Dios había visto en el corazón de David, que había humildad, que se sujetaba a pesar de las circunstancias, se sujetaba, y que a pesar de lo que viviera y de lo que fuera a vivir, de lo que viviese, no iba a dar lugar al odio ni al rencor, sino que antes le pide al pueblo: llórenlo, lloren este rey, mire, era su rey, llórenlo. Él los vestía, los ponía hermosos, les daba, los protegía. Me impresiona cómo habla de su amigo Jonatán. Dice: me fue más fuerte su amor que todo lo que recibí de las mujeres. Tremendo tener un amigo así, ¿cierto? Que se exprese así de uno, que sienta uno que un amigo lo ama así, bonito. Es hermoso, ¿cierto? A mí me estremecía leer esta palabra. Yo decía: este David, sí, es que Dios no se equivoca. Dios había visto ya todo esto en el corazón de David. Entonces, mis hermanos,
quería compartir con ustedes esto porque lo había leído y me ha impresionado harto. Quería compartirlo con ustedes para que vean un poquito de lo que era David, de lo que Dios busca en nuestro corazón. Lo que Él vio allí en el corazón de David es lo que hoy en día sigue buscando en nuestros corazones. Que haya esa humildad. Que a pesar de que tengamos la mayor posesión, de que seamos los más reconocidos, no debemos que nos falte la humildad. Eso es lo que Dios busca en nosotros, en nuestro corazón. Y que nos sujetemos, ¿cierto? Es humildad, sujeción, y no demos lugar al odio ni al rencor. Somos muy fáciles para odiar, para sentir rabia. Es que este me cae mal, que este yo no lo saludo, que este no. No. Eso no es lo que Dios está buscando en nuestro corazón. Dios, a través de David, nos enseña que sí nos podemos sujetar a pesar de las circunstancias. Nos enseña que sí debemos amar a pesar de que no nos quieran, a pesar de que nos quieran hacer mal. Podemos amar. Una palabra no se equivoca, dice amar a nuestros enemigos. Debemos amar a nuestros enemigos. Y muchos dicen, pero ¿cómo vamos a amar a los enemigos? No, a estos es que debemos amar. A estos, por estos es que debemos orar. Por estos es que debemos orar, porque si bien recuerdan, mire, cuando David se sujetó, cuando habla de que se sujetó, él siempre dijo, y tuvo muchas oportunidades de matarlo. David tuvo muchas oportunidades en la cueva, en el desierto, de matar al rey Saúl. Pero no lo hizo porque él decía, que me libre Jehová de poner mi mano sobre el ungido de Jehová. Eso es sujeción, eso es humildad, eso es tener amor. ¿Sí ve? Cuando tenía la oportunidad de quitarse el problema de encima, lo único que hizo David, líbrame Jehová de poner mi mano sobre el ungido de Dios, sobre el rey de Israel. Seguía reconociéndolo como rey, porque David había entendido allí en su corazón de que él había sido el ungido de Dios, sí, el escogido de Dios para ser futuro rey de Israel. Pero él entendió que era para ser futuro rey, porque mientras Saúl viviera, fuera bueno o fuera malo, era el rey. Era el rey. Y se sometía a esa autoridad porque era el rey. Eso es humildad, mis hermanos. Eso es sujeción. Eso es amor. Amor a Dios. Amor a Dios. Él había tomado la decisión de amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre la dificultad, sobre la necesidad, sobre la escasez, sobre el peligro, sobre todo, él tomó la decisión de amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma, con todo su corazón, a pesar de las circunstancias y de las adversidades. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre Celestial, te damos muchas gracias, soberano Dios, porque podemos ver, Señor, tu gran amor, tu gran misericordia, Dios. Padre Santo, yo te pido en este momento, Señor, que nos enseñes a amar, que nos enseñes esa humildad, Señor, que nos dé las fuerzas para poder decidir y tomar las decisiones correctas, Señor. Así como David lo hizo, Padre, que desde muy niño, porque era muy joven, empezó a tomar decisiones en su vida, pero decisiones, Padre, que iban dirigidas por ti, soberano Dios. Él había tomado la decisión de que fueras tú quien dirigiera su vida, Padre, y se sometía a ti. Aún allí, cuando estaba de pastor de sus ovejas, él lo hacía con el corazón, con el alma.
porque lo estaba haciendo para ti, en obediencia, en sujeción. Señor, enséñanos a someternos, a tener humildad, a tener carácter, porque esto era lo que tenía David, carácter, para sujetarse, para ser humilde y para no permitir que su corazón fuera herido y dañado por el odio, el rencor, la tristeza. Enséñanos, Señor. Revélanos a nuestro corazón y danos la fortaleza para tener un corazón conforme a ti, Señor Jesús. Porque es de valientes, Señor. Es de valientes, Padre, tener un corazón conforme al tuyo, Dios. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado a través de David, Señor. Gracias, soberano Dios. Te bendigo y te alabo, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Que pasen un buen resto de semana en el Señor. Chao, chao. A ver con tu danza. Así como la vida danzaba. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad,
Buenas noches. Quiero compartirles un versículo de la Biblia que para mí ha sido de gran enseñanza y es uno de los versículos preferidos, es uno de mis versículos preferidos. Es Isaías 26, 3 y 4. Y dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Muchas bendiciones.